Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo la temporada 2 de Izuku Gojo. Antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal para ayudarme a crecer. Sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 9. En la clase 1A, Izuku hola a todos, diría entrando por la puerta. Sukuna es la bella durmiente, le diría a Katsuki mientras veían a Izuku. Izuku, si sabes que estoy aturado, ¿verdad? Sukuna, ¿qué más da? Solo dije la verdad, mocoso. Katsuki, pues anda que tú también eres una bella durmiente, siempre pensando en dormir. Sukuna, ¿qué dijiste, maldito? Izumi, realmente nunca cambiarán, diría dando un suspiro ante esta actitud. Shouka, oye Izuku, diría mientras caminaba en dirección al peliblanco. Izuku, sí que necesitas Shouka. Shouka, ¿qué fueron esas técnicas que usaste en contra del villano? Izuku, esas son técnicas que desbloquea al aprender a usar la técnica inversa. Shouka, la que Sukuna dijo que debíais aprender hace ya 3 meses, preguntaría dudosa. Izuku, bingo. Izumi, ¿qué es eso de la técnica inversa? Izuku, la técnica inversa sirve para revertir todo daño que se me sea infligido. El problema es que si la herida ya cicatrizó no la puedo curar. Izumi, ya veo, entonces es una técnica regenerativa. Izuku, algo así. Aizawa, bien, el día de hoy les tengo que dar un anuncio, diría entrando a la clase todo vendado. Lida Sensei se encuentra bien como para dar clase. Todos, ¿a eso lo llamas estar bien?, pensarían con una gota de sudor. Aizawa, los héroes nunca descansan, además vuestra batalla todavía no termina. Caminar y más villanos, diría asustado. Mineta, manden a Sukuna y Midoriya. Aizawa, no me refiero a villanos sino al festival deportivo. Momo, el festival deportivo de UA. En este evento los héroes tienen sus ojos en los estudiantes para en un futuro unirnos a una agencia y empezar como verdaderos héroes. Aizawa, exactamente, así que quiero que sepan que tenéis toda la semana para entrenar y prepararos para el festival. En cuanto suene el timbre os podéis ir a casa, diría entrando en su saco de dormir. Izuku, ahora prepararnos para el festival, que muermo, diría tirándose sobre la mesa. Sukuna, si me enfrento al mocoso será divertido, si no tal vez Katsuki sea alguien interesante, el resto son unos don nadie. Katsuki, yo ganaré, que os quede clarito, diría mirando a Sukuna. Izuku. Izuku, sigue soñando, Katsuki. Sukuna, por el momento no me interesas. Izumi, yo te apoyo, Katsuki, bajales el ego a estos dos. Katsuki, al menos alguien cree en mí. Izuku, esto es la traición, diría mirando a su hermana. Shouka, yo te apoyo, Izuku, diría mientras Izuku le levantaba el pulgar. Sukuna, a mí nadie me apoya nunca, pensaría algo deprimido. Shoto, yo te apoyo, Sukuna, diría mientras Sukuna levantaba la mirada para verle. Sukuna, ¿y tú quién eres?, diría sacando una gota de sudor en todos. Narrador. Cuando la clase terminó, Izuku y su grupo estaba listo para irse a casa, pero al abrir la puerta se encontraron con un montón de estudiantes fuera del aula preguntándose qué hacían ahí. Izuku, bueno, lo preguntaré, ¿qué están haciendo aquí? Shinso, con que vosotros sois la clase nada especial, diría el peli púrpura mirando a la clase. Katsuki, ¿quién te crees tú? Sukuna, este mocoso me está irritando. Izuku, bueno, me da igual lo que opines, ahora podrías apartarte del camino. Shinso, porque debería hacerte caso solo porque eres de la maravillosa clase AES, sería interrumpido por una fuerza invisible que lo apartó. Así Izuku pasando como si no fuera nada entre todos con su infinito. Sukuna, buena esa, mocoso, le callaste la boca a ese charlatán. Katsuki, jajaja, ¿visteis cómo salió volando? Jajajaja, diría muriéndose de la risa mientras caminaba con ellos. Shouka, la verdad sí fue muy divertido. Narrador. Tras esto todos se despidieron y acordaron verse en el festival para no saber cuáles eran las cartas de triunfo de todos. En la casa del héroe número 1, Izuku, Sukuna fue a entrenar al bosque, Katsuki en su casa, Shouka también, Izumi está con Papa, solo quedo yo por saber qué hacer, pensaría, pero justo en ese momento una imagen de Toji diciéndole que rescatara a su hijo pasó por su mente. Ya tengo algo que hacer, diría teletransportándose. En una base de villanos. Villano 1, el señor Stein salió a cazar héroes y nos ha dejado a un cuerpo, dice que es muy importante por lo que cuidarlo con vuestras vidas. Villanos, entendido, diría a la vez, pero unos aplausos se escucharon. Izuku, qué buen discurso, admito que en verdad fue muy bueno, diría sin parar de aplaudir. Villano 1, acaben con él, diría apuntando a Izuku. Izuku, lo lamento amigo, pero vine por eso que tienes al lado, diría viendo una cápsula donde se podía ver a Megumi, pero este era un niño, no sé si es porque le hicieron el cuerpo así o qué está pasando, pero sin duda alguna es mi objetivo, pensaría mientras empezaba a quitarse las gafas. Bien, es hora de divertirme un poco.
Villano 2, muere diría lanzando un cuchillo pero el infinito actuó. Villano 3, atacad desde todos los ángulos para que Tsukir no sepa dónde defender diría mientras iba tras Izuku. Villano 4, adelante. Villano 1, estoy listo. Villano 2, ataquemos. Villano 3 ahora gritaría mientras todos iban por Izuku en todas direcciones pero este solo dio una sonrisa mientras otra vez el infinito los detuvo. Villano 2, ¿pero cómo? Villano 1, ¿qué clase de Kirk tiene? Izuku bueno como dije vengo por el niño así que haced el favor de desmayaros rápido diría lanzando un azul desmayando a la mitad solo la mitad eso sí es una sorpresa. Villano 5, ese ataque era débil sin duda podremos ganarle diría un villano el cual solo sufrió un roce de la técnica. Izuku bueno si piensas que podrías resistir un azul ¿por qué no pruebas un rojo? Villano 5, un rojo diría confundido pero Izuku le lanzó un rojo cargado dejándolo en una pared desmayado. Izuku sí que era débil. Villano 6, ahora verás niño diría atacando a Izuku con una soga. Izuku, ¿en qué piensa eso? Ya lo intentaron todos aquí y no funcionó, pensaría mientras veía el ataque venir pero no se movió pues el ataque sería detenido por el infinito pero el golpe sí le llegó pero ¿cómo? Villano 6, esta arma desactiva todos los Kirk al contacto. Izuku, es como el arma que Toji tenía ¿será que Afo le dio esa arma? Se diría a sí mismo el peliblanco pero tendría que esquivar los ataques del villano hasta que se cansó y empezó a responder con puñetazos veloces. Villano 6, bastardo diría pero un rojo le golpeó en la cara mandándolo a volar pero Izuku aparecería en su cara y el infinito detuvo su viaje en un instante y Izuku le agarraría de la camisa. Izuku es hora de terminar con esto diría mientras empezaba a golpear con más fuerza al villano a tal punto que le empezaban a doler los puños hasta que lo arrinconó al lado de una barandilla y lo levantó para darle una patada que lo dejó desmayado. Izuku al fin diría viendo como todos los villanos estaban en el suelo ahora sacamos de aquí a este niño diría mientras cogía la cápsula de Megumi y se teletransporta a su casa donde abrió la cápsula. Megumi ¿quién eres? Diría el niño de 4 años. Izuku nadie importante solo te rescate de unos villanos. Megumi pero ¿en dónde estoy? Izuku estás en Musutafu. Megumi bueno ¿qué más da? No tengo familia para que me salvaste. Izuku tranquilo niño estás bajo mi cuidado a partir de ahora. Megumi tiene pinta de que agunto más solo que contigo como padre. Izuku no dudes tanto de mí además no estoy solo para cuidarte ahora sígueme diría entrando a la casa con Megumi o la mamá. Inkolo hijo ¿y quién es el pequeño? Diría mirando a Megumi. Megumi soy Megumi Fushiguro un placer. Izuku no tiene familia por lo que lo tendré bajo mi cuidado espero que no te moleste. Inko pensé que tu padre te dijo que no metieras gente en casa pero lo acepto solo porque es un niño pequeño ahora vete yo lo cuido que tú no tienes ni idea. Megumi hasta tu madre sabe que no puedes cuidar de un niño. Izuku nadie pidió tu opinión mocoso. Sukuna hola diría entrando por la puerta ¿quién es el nuevo? Diría viendo a Megumi. Inko te lo explica él. Izumi estoy agotada ve a Megumi ¿quién es él? Diría mirando a su madre. Inko él te explica todo diría apuntando a Izuku. Izuku está bien. Narrador. Así es como el día llegó a su fin y Megumi fue rescatado por Izuku mientras este aprendió que no siempre puede confiar en su infinito. Capítulo 10. Narrador. En la casa de Ayumig se estaba llevando a cabo una discusión entre Sukuna y el pequeño Megumi pues este último se comió todos los cereales que quedaban. Sukuna maldito mocoso gritaría en dirección a Megumi esos eran mis cereales y tú te los comiste todos diría tirando la caja de cereales al suelo. Megumi son solo unos cereales que te importa además ya estás viejo para estos cereales. Sukuna nunca se es viejo para comer los cereales edición especial de Hello Kitty. Izuku ¿qué demonios pasa? Diría bajando del piso superior aparentemente recién levantado porque pelean. Sukuna se comió todos mis cereales diría apuntando a Megumi. Izuku y por eso te enfadas además ya estás mayor para esos cereales. Sukuna nunca se es viejo para comer esos cereales. Megumi por una vez estoy de acuerdo contigo tonto diría mirando a Izuku. Izuku no me llames así mocoso tengo un alto nivel intelectual para tu información. Narrador. Tras esta pequeña discusión Izuku y Sukuna se fueron rumbo a la UA para realizar el festival deportivo y demostrar que son los mejores de toda UA. Sala de descanso de la clase 1A. Izuku esto será muy divertido ¿no crees Shouka? Shouka no sé cuál es tu concepto de diversión pero será un desafío sin dudas. Sukuna opino igual que el mocoso esto será entretenido.
Lida bien, el profesor Aizawa me dijo que entramos enseguida, estad preparados, diría entrando por la puerta. Izuku, no, que es el trabajo del presidente, diría mirando a Sukuna. Sukuna, no me mires a mí. Izuku, ¿a quién quieres que mire, don presidente?, diría con un tono burlón. Katsuki ya me había olvidado de que él era el presidente. Izumi, la verdad también se me olvidó. Sukuna, no me sorprende. Shoto Midoriya, diría para que ambos hermanos miraran en su dirección. Izuku y Izumi, qué pesado barra que necesitas. Shoto, solo diré que aunque hayáis demostrado un gran poder, creo que soy superior, diría con una mirada sombría. Caminar y una propuesta de guerra entre los más fuertes de la clase. Izuku, ¿quién se cree este? Ni podría tocarme. Izumi, la verdad no sé qué le pasa, pero intentaré ayudarlo un poco, pensaría mientras se iba para ir al campo. Izuku, ¿qué le pasa a tu hermano? ¿Acaso le rechazaron? Shouka, más bien es que ya no paso tanto tiempo con él, por lo que debe estar algo enfadado y solo quiere mostrar superioridad. Izuku, pues escogió mal a su enemigo, diría levantándose, pensaba contenerme con él, pero cambié de opinión. Shouka, ¿qué quieres decir? ¿No irás a golpearle en serio, verdad?, preguntaría algo preocupada por su hermano. Izuku, depende de qué tanto me moleste. Sukuna, aconsejo que le digas a tu hermano que no le moleste, si acaba en un 1vs1 en su contra saldrá hecho papilla. Shouka, creo que tienes razón, diría para ir con su hermano y comentarle lo que Sukuna le dijo. En el estadio. Present.me. Hola queridos oyentes, vamos a comenzar este festival deportivo de los de primer año de la mejor manera posible, diría para empezar a llamar a las clases, las cuales solo se posicionaron en la plataforma que había para recibir órdenes. Nick viene el primero en el examen de ingreso, que se presente aquí para dar una palabras. Izuku, ¿a qué esperas?, le diría a Katsuki. Katsuki, ¿qué diría sin entender? Sukuna, eres el primero en el examen de admisión, estúpido. Katsuki, pero no tengo nada preparado. Izuku, improvisa un poco y ya está. Katsuki se acercó al micrófono y dijo sus palabras sin comentarios, diría para volver con sus compañeros de clase mientras todos tenían una gota de sudor. Izuku acaba de decir sin comentarios. Sukuna, tú mismo lo dijiste. Nick, bueno, ante esas maravillosas palabras vamos a comenzar el festival con una carrera de obstáculos, diría para seguidamente explicar las normas. Present.me. En sus marcas, listo y ya, gritaría a todo pulmón por los altavoces dando la señal de inicio. Narrador. Todo pasaría como en la historia original, con Shoto congelando el puente y la clase A esquivando su ataque, pues lo predijeron mientras Izuku y Sukuna estaban en el inicio sin moverse. Izuku, ¿cuánto de ventaja les damos?, diría mirando a Sukuna. Sukuna, démosles hasta que lleguen a la segunda prueba. Izuku, está bien, diría sentándose en el suelo ante la mirada de todos. Inko, este niño nunca aprende, diría desde las gradas. Megumi, ¿qué hacen esos cabeza hueca?, diría mirando a Sukuna y Izuku. En el carrera. Katsuki, no te creas mucho, le diría a Shoto mientras mandaba una maldición a por los robots de bajo rango. Shoto, objetivamente hablando, entre tú y yo hay una gran diferencia de fuerza, diría mientras congelaba el 0 puntos del examen de admisión y dejándolo estático, por lo que todos pensaban pasar por ahí. No recomiendo eso, lo congele cuando no tenía equilibrio, diría mientras el 0 puntos caía al suelo. Katsuki está loco. Kirishima, si no hubiera sido yo me hubieras matado. Tetsu, maldita clase A, si no fuera yo hubiera muerto. En el inicio. Izuku, me arrepiento de esperar, yo también quería destrozar esos robots. Sukuna, hay cosas mejores en este festival, esos robots no son nada, además eres infinitamente más fuerte que antes y desde hace ya tiempo podías destruirlos. Izuku, tienes razón, ya no me arrepiento. En la carrera. Shoto, esto es muy fácil, diría creando un camino de hielo para pasar de un pilar a otro. Katsuki, maldición, un precipicio, debo apurarme si quiero ser el tercero al menos, diría impulsándose con sus explosiones. Izumi, debo hacer algo, el 20% no es suficiente para pasar de uno a otro de un salto, pensaría viendo la distancia de un pilar al otro. Narrador. Con la llegada de los demás todos intentaron pasar por el precipicio mientras Shoto, Katsuki y Izumi estaban en primer lugar peleando por ser los mejores, pero la tercera prueba llegó. Present.me. La tercera prueba consiste en un campo de minas, tienes que tener cuidado o podrías salir volando, diría por los altavoces. Shoto, esto está diseñado para retrasar a los primeros y darle tiempo a los últimos. Katsuki, aquí no puedo usar mis kirkes, como si me estuvieran prohibiendo ganar. Izumi, maldición, debo ir con cuidado o volaré por los aires, pensaría mientras empezaba a dar pasos lentos pero seguros. Narrador.
Así es como todos llegaron a la última prueba y estaban intentando pasar para ganar. En las gradas. Inko, vamos Izumi, tú puedes, gritaría la madre de la chica animándola a ganar el festival. Megumi, esos dos tontos están empezando a moverse y nadie se da cuenta de ello, pensaría el pequeño mientras veía cómo Izuku y Sukuna empezaban a caminar para posteriormente correr a toda velocidad saliendo de su vista en solo unos segundos. En la tercera prueba. Shoto, deja de intentar explotarme, le diría a Katsuki. Katsuki, cállate, aquí todos ganan con lo que tienen. Shouka, debéis ir con cuidado o las bombas se accionarán, diría viendo atrás para ver cuántos estaban ya detrás de ella, viendo cómo había un hueco enorme entre las filas de personas intentando pasar la prueba. Izuku y Sukuna no están un enorme hueco, explosiones es igual a caos, pensaría mientras se empezaba a alejar de las bombas del centro, cosa notada por Izumi, la cual solo haría lo mismo. Izumi, esos dos no notan lo peligroso que es estar ahí, diría mirando cómo Katsuki y Shoto estaban en el medio peleando por ver quién ganaba. Shouka, tú déjalos, después ya acabarán viendo las consecuencias, diría mientras sentía como algo se aproximaba, por lo que miró hacia atrás mientras esperaba que donde estaba no sufriera daños. Shoto, yo soy el mejor, le diría a Katsuki, pero antes de empezar a pelear cuerpo a cuerpo se empezaron a escuchar explosiones. ¿Qué está pasando? Sería callado por una fuerte explosión que le dio en la cara y vio como dos borrones pasaban a toda velocidad mientras parecían colisionar entre ellos. Shouka, tras ellos, diría mientras empezaba a correr, pues ya no había minas debido a que Izuku y Sukuna las reventaron todas con solo pasar. Izuku, no perderé, diría golpeando a Sukuna. Sukuna, no pienses que me doy por vencido, mocoso, diría también golpeando a Izuku con la amplificación de dominio. En las gradas. Todos estaban vitoreando al ver cómo dos estudiantes que parecía que no podían ganar llegar al final y encima estar peleando entre ellos a la vez. Inko, increíble, diría viendo cómo Izuku y Sukuna soportaban las explosiones mientras peleaban por ser el mejor. Megumi, sabía que esos dos no pensaban en algo muy bueno al inicio. En la carrera. Izuku, azul, diría lanzando un azul a Sukuna atrayendo un montón de ramas a él. Sukuna, eso no me afecta cuando uso la amplificación de dominio, eso ya deberías saberlo, mocoso. Izuku, si ese fuera mi plan me podrías llamar tonto, diría creando un rojo y apuntando al azul que estaba a unos metros de ellos. Sukuna, imposible, pensaría mientras trataba de frenar, pero debido a que iban a grandes velocidades no pudo frenar a tiempo. No te atrevas, gritaría en dirección a Izuku, el cual solo sonrió y dijo el nombre de su ataque. Izuku, vacío. Púrpura, diría mientras el rojo y azul se fusionaron dando con el nacimiento de la técnica que acabó con Toji, pero esta vez era más grande. Sukuna, se golpeara a él mismo con tal de ganarme, pensaría antes de que Púrpura le impactara. Narrador. En todo el estadio se escuchó una fuerte explosión y todos vieron cómo aquel ataque Púrpura se expandió y destruyó todo a su paso. Pensaron que los jóvenes murieron, pero en ese momento algo se movió en el polvo. Izuku, esto no termina hasta que yo gane. Sukuna, ¿de dónde crees que vas, mocoso? ¿Me las vas a pagar por explotarme el brazo con tu tecniquita? Diría lanzando un corte a Izuku, el cual le cortó el brazo entero. Izuku, buena jugada, diría mientras su brazo se regenera ante la vista de todos. Sukuna, lo lamento, mocoso, pero yo gano, diría entrando por el túnel, pero Izuku apareció en su cara lanzándole un potente puñetazo reforzado con azul. Izuku, ni creas que has ganado tú, diría para teletransportarse a el final y así ganando la carrera. Sukuna, maldito tramposo. Narrador. Así fue como todos empezaron a llegar al final, donde Shouka hablaba con Izuku sobre si le dolía el cuerpo, pues este estaba todo dañado por su pelea, pero él dijo que se encontraba bien y que no pasaba nada. Present.mig, bien, ahora que comience la segunda ronda, diría para que todos aplaudieran y se emocionaran por lo que se venía. Capítulo 11. Estadio del Festival Deportivo. Mignit, y la segunda prueba será, diría girando la ruleta, batalla de caballería, diría mientras la ruleta paraba en el juego. Bien, esta prueba consiste en robar los puntos del oponente, para ello os posicionaréis de la siguiente manera, diría apuntando a una pantalla que indicaba cómo debían ponerse. Izuku, qué ridículo, pensaría mirando la pantalla. Mignit, y los puntos aumentarán dependiendo de cómo quedarais en la carrera, por lo que el primero tiene 10 millones de puntos. En cuanto lo dijo todos miraron a Izuku con un aura de muerte. Sukuna, supongo que eso es para que los débiles tengan oportunidad de ganar, pero está algo mal debido a que el mocoso tiene el infinito. Izuku, no me puede importar menos que prueba tan aburrida. En las gradas. Inko, ahora todos tienen sus ojos puestos en Izuku. Megumi, no hay de qué preocuparse, aunque sea idiota, es muy fuerte, no creo que se la logre quitar. En el estadio.
Sukuna oye cabeza hueca hagamos equipo diría mirando a Katsuki. Katsuki y que gano yo diría mirando a Sukuna. Sukuna que no te pegue un golpe en la prueba. Katsuki me parece bien solo no me pejes diría siguiendo a Sukuna. Izuku se puede participar solo le diría a Mig. Mig solo te dejaré debido a que nadie quiere estar contigo. Izuku vamos esto será divertido diría poniéndose la cinta del millón de puntos en los ojos. Mika adelante diría dando la señal de inicio. Izuku esquivaría a una maldición que se lanzó por él confundiendo a todos. En las gradas. Extra 1, porque se mueve de un lado a otro. Extra 2, ¿acaso perdió la cabeza? Inko porque se mueve no hay nada atacando le preguntaría viendo los movimientos de su hijo. Megumi, que no pueden ver cómo esa cosa está intentando quitarle los puntos, se diría internamente mientras observaba la pelea. En el palco de los héroes. Nezu que interesante diría viendo cómo Izuku esquivaba el aire. Aizawa porque hace eso se va a cansar de tanto moverse. Admit yo me pregunté eso mismo en la prueba Aizawa. Endeavor debe ser que él ve algo que nosotros no diría mientras veía cómo Bakugo movía su mano hacia abajo y Izuku esquivaba simultáneamente un golpe que le vendría de esa dirección y creo haberlo descubierto. Nezu que sugieres Endeavor. Endeavor ese chico Bakugo mueve su mano como si controlara algo y Izuku está esquivando ataques que coinciden de esas direcciones. Nezu así que sugieres que el joven Bakugo puede generar ataques invisibles. Endeavor puede ser pero creo que Izuku puede ver qué está pasando. Admit su Kirk le permite ver cosas más allá de lo común por ejemplo puede ver el Kirk de una persona con solo mirarla una vez también el cómo usar de manera correcta el Kirk. Nezu entonces él sí puede ver sea lo que sea que el joven Bakugo está haciendo. En el estadio. Izuku, ya me canse, diría activando su infinito y alejando la maldición para ir tras Katsuki y su equipo. Sukuna maldición debemos hacer algo o nos derriba. Katsuki ¿qué sugieres no podemos tocarle? Sukuna tú confía en mí diría recolectando energía en su mano, aquí voy, pensaría mientras atacaba a Izuku el cual recibió el golpe de lleno. Izuku, ya me estoy acostumbrando a ser intocable pero no debería hacerlo con alguien como Sukuna un loco con armas anti-infinitos, pensaría algo molesto y reincorporándose toma esto diría lanzando un azul a Sukuna. Sukuna corre diría mientras trataba de defenderse del azul. Katsuki ya lo hago. Mineta es el momento diría intentando coge la cinta del millón pero un muro invisible le detuvo. Zero es mejor no volver a intentarlo si lo hacemos es seguro que nuestros puntos se van a la basura. Mineta creo que tienes razón ve por ese diría apuntando a un equipo. Shoto, debo demostrar que soy el mejor, pensaría mientras lanzaba hielo en contra de Izuku. Izuku, que intenta esto tonto, pensaría mientras se lanzaba en contra del equipo de Shoto. Shouka oye Shoto ¿me puedes explicar cómo hiciste para que Izuku nos siguiera? Diría mientras su equipo iba a toda velocidad por el campo pues Izuku le seguía con una cara seria en el rostro. Sukuna ahora qué demonios hizo ese bicolor para molestarlo diría viendo el show. Katsuki ni idea pero es divertido diría mientras un par de maldiciones cubrían su equipo para que no les robaran los puntos mientras veían esa escena tan divertida. Sukuna mira les va a alcanzar diría viendo cómo Izuku chocaba con el equipo mandando a Shoto a volar y antes de que este último reaccionara Izuku apareció frente a él. Izuku hasta nunca diría golpeando a Shoto pero antes de que tocara el suelo el tiempo terminó siendo salvado por la campana TCH qué suerte tuvo. Narrador. Mig daría por finalizada la prueba quedando Izuku de primero Sukuna de segundo y Shoto de tercero y antes de la tercera prueba darían un descanso de 1 hora para que vieran el festival antes de la mejor parte del mismo los combates 1 vs 1. Izuku no te enfades así no te elimine diría caminando al lado de Shouka. Shouka pero casi lo haces pensé que no me atacarías no que soy tu amiga. Izuku esto es una competencia aquí no hay amigos solo enemigos así que no te contengas solo lamentarás. Shouka como sea diría yéndose. Sukuna eso se le pasa enseguida. Izuku ¿en serio lo crees? Sukuna por favor dale unos 15 minutos y estará otra vez a tu lado. Izuku. Sukuna ella no puede pasar tanto tiempo sin estar al lado tuyo diría en un tono burlón. Izuku pues vale. Katsuki este es un empanado que no se entera de nada. Sukuna, a este ritmo perderé la apuesta. Narrador. Decidieron ir a comer porque tenían hambre y según Izuku no se puede pelear con el estómago vacío por lo que fueron al restaurante más cercano y tras comer decidieron dar una vuelta así jugando un par de juegos. Izuku esto está más amañado le diría en un susurro a Sukuna.
Sukuna, eso ya lo sé, quién le rompe la ilusión, tú o yo. Izuku, hazlo tú, se te da bien eso. Sukuna, me lo tomaré como un cumplido, pensaría mientras cogía una bola y se preparaba para lanzarla. ¿Katsuki lo destruirá?, le preguntaría a Izuku. Izuku ni idea diría, pero alguien le cogería de la parte trasera de su traje morado. Shouka, ¿qué hacéis? Katsuki, justo después de unos 20 minutos aparece Sukuna, no se equivoca en una. Izuku, no, que estabas enfadada. Shouka no estaba enfadada, diría haciendo un puchero. Katsuki, todos sabemos que estabas enfadada. Shouka, que no es cierto. Izuku jajajaja se echaría al suelo de la risa debido a que Sukuna destruyó todo el lugar del juego de lanzamiento de pelotas. Fue muy buena Sukuna. Sukuna lo tiene merecido. Izuku, ya ves, bueno, ¿qué hacemos ahora? Sukuna, subir a una atracción. Izuku, hay atracciones, diría, a lo que Sukuna solo apuntó a una montaña rusa. ¿Desde cuándo está eso ahí? Narrador. Al llegar a la montaña rusa les dijeron que se montaran por parejas. Sukuna se montó con Katsuki y Izuku con Shouka. Shouka, tranquila, todo estará bien, no vas a morir, recordaría una de sus películas favoritas donde falla la atracción y todos mueren. Vamos a morir, pensaría mientras empezaban a subir la cuesta. Izuku diría viendo cómo Shouka estaba sudando, no me digas que tienes miedo. Shouka, yo miedo para nada, diría, pero justo empezaron a bajar a toda velocidad y Shouka se apegó a Izuku por el miedo. Izuku, que no tiene miedo, dice. Sukuna, esto es increíble, diría mientras tenía sus brazos para arriba. Katsuki, quiero vomitar, diría algo mareado. Sukuna, como aléjate de mí ahora mismo, diría empujando a Katsuki para un lado. Si vas a vomitar, hazlo para el otro lado. Katsuki, no me empujes. Izuku, ¿qué le pasa a este? Sukuna va a vomitar, ayúdame, mocoso. Izuku, una buena suerte. Sukuna, mocoso, ese grito se escuchó por todo el festival. Katsuki, fue algo divertido, diría saliendo de la atracción. Sukuna, nunca en mi vida vuelvo contigo a una atracción. Izuku, ya cálmate, Sukuna, no fue para tanto. Sukuna, si no fue para tanto, porque estás cargando a la princesita toda asustada, Izuku, no discutiré más esto, vámonos que la tercera parte va a empezar. Narrador. Cuando llegaron al estadio Present. Mika anunciaría la tercera parte, que eran combates 1 vs 1 entre los estudiantes en una especie de torneo, y en la pantalla se vería de quién sería el primer combate: Izuku Midoriya vs Hitoshi Shinso. Capítulo 12. En el estadio del festival deportivo. Mignin, Hitoshi Shinso y Izuku Midoriya, quedaos en la arena de combate, el resto retiraos a las gradas. Sukuna, no te confíes, mocoso, le diría a Izuku mientras pasaba a su lado. Izuku, lo tendré en cuenta. Narrador. En cuanto todos se fueron, Izuku empezó a estirar mientras Shinso solo le veía. Mignin, bien, ya conocéis las reglas, diría mirándoles comenzar. Shinso, tiene que ser increíble tener un Kirk fuerte, ¿no es así?, preguntaría mirando a Izuku, pero este no respondería. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? Izuku, Kirk, control mental, si le contesto acabaré en un trance y él podrá controlarme, es algo peligroso si no sabes cómo funciona, pensaría mientras sus ojos recopilan información del enemigo. En las gradas. Uraraka, ¿qué intenta hacer? Mineta, ¿por qué no se atacan? Momo, deben estar pensando en un plano que alguno cometa un error al intentar atacar. Sukuna, estás equivocada, diría llamando la atención de todos alrededor. Izuku puede ver el Kirk de la persona con tan solo verle, por lo que esto es una pelea donde ese tal Shinso no podrá confiar en su Kirk. Katsuki no es como que tenga un buen físico ni ha demostrado una gran habilidad de combate en las otras pruebas, él confía demasiado en su Kirk. Tokoyami, entonces decís que Midoriya tiene la victoria asegurada. Sukuna, este combate ya acabó. En la plataforma. Shinso, ¿por qué no responde?, pensaría mientras recordaba cómo Izuku llegó cargando a Shouka, eso es. Izuku, ¿qué planea? Shinso, oye, tú no habías traído a una chica hace poco, diría llamando la atención de todos. Pobre de ti, estás con una chica muy fea, sobre todo por su cicatriz. Nota. En esta historia Shouka tendrá la cicatriz, pero esta sería por excederse en un entrenamiento con su fuego y no por el incidente de la tetera. Fin nota. En las gradas. Sukuna, ese hijo de, sería callado por Zero, el cual se asustó cuando Sukuna le miró a los ojos. Zero, tranquilízate, hombre. Katsuki, más le vale retirar sus palabras, diría mirando seriamente a la plataforma, más concretamente a Shinso. Shoto, ¿qué dijo?, pensaría enfadado. Shouka, solo agachó la cabeza.
Endeavor, ¿qué acaba de decir es mocoso? Pensaría a punto de lanzarse por el de la ira. En la plataforma. Izuku, viendo a Shouka agachar la cabeza, no te atrevas a, pero sería controlado por Shinso. Shinso Gane gritaría con alegría en su voz. Ahora sal de la plataforma, le diría a Izuku, el cual haría lo pedido. En las gradas. Katsuki, no salgas, regresa, gritaría tratando de que Izuku reaccionara. Sukuna, maldición, ¿qué hacemos ahora? En la mente de Izuku. Izuku diría mirando alrededor suyo, notando un espacio que parecía ser un vacío infinito. ¿Dónde estoy? Satoru, la diría apareciendo al frente de Izuku. Izuku gritaría del susto. Satoru, lo siento. Izuku, ¿quién eres? Preguntaría mirando a Gojo. Satoru, ¿quién soy? Repetiría mientras sonreía. Soy el hechicero más fuerte. Satoru, Gojo a tu servicio. Izuku, Satoru diría mientras recordaba cómo Sukuna le habló sobre su batalla. Eres el que enfrentó a Sukuna con los mismos poderes que yo tengo. Satoru, bingo. Izuku, pero tú moriste, ¿qué haces aquí? Satoru, estoy aquí porque necesitabas ayuda, diría mientras miraba a Izuku. Debes volverte más fuerte. Izuku, pero ¿cómo lo hago? Satoru, eso lo tendrás que descubrir tú mismo, pero te daré una pista, diría levantando un dedo. Expande tu territorio y siempre tendrás la ventaja en un combate, así como lo hacían los reyes en el pasado. Izuku, expandir mi territorio, diría con duda en su voz. Satoru, eso fue todo, debo irme, pero antes te sacaré del control de ese chico y recuerda, siempre que estés en peligro yo te ayudaré. En la plataforma. Izuku, liberándose del control mental pero sin que nadie se diera cuenta mientras caminaba hacia la salida. Expandir mi territorio, pensaría mientras recordaba algo que vio en la USG. Flashback. Sukuna, maldición, diría con su forma de 4 brazos. Yuta, es tu fin. Expansión de dominio. Una esfera negra apareció de la nada impidiendo que Izuku pueda ver más la pelea. Izuku, expansión de dominio, diría extrañado. Qué raro es eso, pero bueno, tengo que ir tras Toji, diría desapareciendo y apareciendo detrás de Toji. Hola, ¿cuánto tiempo? Toji, de verdad. Fin de flashback. Izuku, ya lo recuerdo, esa técnica Sukuna me habló de ella. Esta te permite mejorar todas tus cualidades y tus técnicas siempre acertarán dentro del dominio. Eso es lo que necesito para ser más fuerte. Supongo que lo probaré ahora, pensaría mientras dejaba de caminar ante la vista de todos. Shinso, ¿pero qué? En las gradas. Inko se detuvo. Megumi, algo cambió, pensaría mirando a Izuku. Momo, increíble, se detuvo. Uraraka, Midoriya-kun es increíble, diría mirando a Izuku. Katsuki, ¿qué hizo? Sukuna, el aura del mocoso, pensaría mientras veía a Izuku. Aumento. En la plataforma. Shinso, oye, sal de la plataforma, ¿que acaso estás sordo? Que salgas, te digo. Izuku, se daría la vuelta mientras levantaba una mano y cruzaba sus dedos con una sonrisa de psicópata. En las gradas. Sukuna, no me digas que él va a hacer eso, gritaría llamando la atención de todos en el estadio. Uraraka, ¿a qué te refieres, Sukuna? Shoto, no creo que sea para tanto, es una técnica. Sukuna, eso lo dices porque no sabes qué planea, diría mirando a Izuku. Está a punto de expandir su dominio. Katsuki, expandir su dominio, eso que querías enseñarnos. A lo que Sukuna asentiría, pero dijiste que esto te garantiza la victoria en un combate y que era muy difícil de hacer. Sukuna, no sé cómo se le ocurrió, pero no creo que lo logre a la primera, pero solo queda ver qué pasará. En la plataforma. Izuku, expansión de dominio. Todo el mundo se quedó callado mientras veía que planeaba aquel joven vacío infinito. A la vez que dijo esto, una especie de esfera negra apareció impidiendo ver qué sucedía en el combate. En las gradas. Extra 1, ¿qué es eso? Sukuna, eso es la expansión de dominio y veo que le salió a la primera. Katsuki, así que este es el pináculo de la hechicera. Dentro del dominio. Shinsoku, ¿qué es esto? Diría mirando a su alrededor, siendo una especie de vacío sin fin. Izuku, ¿por qué puedes moverte? Diría mirando a Shinso. Creo que aún está imperfecto, me falta añadirle el golpe seguro. Shinso, imperfecto golpe seguro, ¿qué está diciendo? Izuku, bueno, ¿qué más da? Por ahora servirá, diría lanzándose por Shinso, el cual trató de defenderse, pero la diferencia de fuerzas era enorme, tanto que acabó desmayado en un par de minutos. Izuku desactivó su expansión, así todos viendo como Shinso estaba inconsciente, dando a Izuku como ganador. Mi infinito no funciona al parecer al terminar un dominio. Mis técnicas quedan momentáneamente inactivas, tendré que tener cuidado. Mignin, Izuku Midoriya es el ganador. En cuanto lo dijo, todos empezaron a vitorear y felicitar a Izuku por su victoria. Sukuna, y bien, ¿cómo lo hiciste? Izuku, estaba incompleto. Uraraka, pero si estaba bien, la esfera estaba entera, ¿no? Preguntaría algo confundida.
Izuku, el golpe seguro no estaba activo por lo que Shinso pudo moverse dentro del dominio. Aún tengo mucho que mejorar. Katsuki, es un avance el activarlo, ya lo perfeccionarás en otro momento. Izuku, tenéis razón, por ahora me voy, diría yéndose de la sala de espera. Uraraka, ¿a dónde va Midoriya-kun? Katsuki, no lo molestes, diría sabiendo lo que Izuku haría y sabiendo que probablemente pierda la apuesta y Izumi le mate por no impedirlo. En otra parte del estadio donde no había nadie, Shouka estaba llorando en una pared después de recordar cómo todos en su secundaria la alejaban por ser la hija de Endeavor y por su horrible cicatriz de la cual pudo olvidarse en estos meses con Izuku, Sukuna y Katsuki cuando unos brazos la abrazaron. Izuku, ¿estás bien?, diría sin sus gafas mirando a Shouka. Shouka, ¿está solo?, apoyaría su cabeza en el pecho de Izuku. Izuku, no te preocupes, tu cicatriz no es horrenda, de hecho, diría levantando la cabeza de la chica para que ésta le mirara, yo la veo hermosa. Shouka, ¿en serio la ves hermosa? Izuku, mis ojos no engañan, diría mientras sus ojos brillaban. Shouka, gracias, Izuku, diría mientras empezaba a llorar, gracias por estar siempre a mi lado. Izuku, te lo prometí, no es así. Shouka, desde ese día en el que me rescataste del villano y nos conocimos nunca te burlaste o alejaste de mí como todo el mundo la hacía. Izuku, te lo dije o no, yo no soy como esos fracasados. Shouka, eso es lo que me gusta de ti, siempre apoyas a tus amigos y los defiendes de cualquiera que quiera hacerles daño. Izuku, supongo que lo heredé de mi padre, diría mientras soltaba una risita. Shouka, puede ser, diría también riéndose un poco, y es justo por eso que yo me enamoré de ti, diría en un tono bajo casi inaudible. Izuku, ¿lo puedes repetir? No escuché lo último. Shouka tomaría un respiro y reformularía su frase diciendo más alto, me gustas, ¿quieres ser mi novio?, preguntaría mientras escondía su cabeza en el pecho de Izuku. Izuku simplemente se quedó callado y por el miedo Shouka levantó la cabeza para ver a Izuku, pero sería besada por este, creo que eso responde tu pregunta. Shouka, entonces ahora somos novios. Izuku, por supuesto, ahora volvamos con los demás, deben estar preocupados de que no aparezcas, diría mientras cogía de la mano a Shouka. Shouka seguiría siguiendo a Izuku. En el fondo del pasillo. Sukuna, mi dinero, diría extendiendo su mano a Izumi y Katsuki. Katsuki, maldita sea, diría sacando $100 de su bolsillo. Izumi, esto me pasa por no confiar en mi hermano, pensaría también sacando el dinero y dándoselo a Sukuna. Sukuna, suficiente para 3 juegos AAA, pensaría mientras guardaba sus billetes en el bolsillo. Katsuki, ya vámonos, no tenemos nada que hacer aquí ahora. Sukuna, tienes razón, diría mientras todos se iban del lugar. Narrador. Así es como la primera ronda de peleas terminó, pues mientras Izuku se recuperaba y hablaba con Shouka, los combates pasaron así, llegando con Sukuna, Katsuki, Izumi, Shoto y Shouka a la siguiente ronda junto con algunos personajes más. Capítulo 13. En el estadio del festival deportivo. Izuku, veo que la segunda ronda está por empezar, diría mirando las tablas donde los participantes podrían mirar sus combates. Shouka, veo que me toca con Katsuki, diría mirando la tabla. Izumi, me toco con Todoroki. Sukuna, ¿con quién me toco?, diría sentado en una silla mirando a Katsuki. Katsuki, no puede ser tan pronto, diría sorprendido por lo que Sukuna se levantaría e iría de donde estaba la tabla para ver su combate. Sukuna, me tocó. Izuku, conmigo, diría con una sonrisa en la cara. Shouka, tan pronto pensé que os las veríais en las finales. Izuku, yo también, pero creo que lo prefiero así. Sukuna, ya somos 2, mocoso, prepárate para tu derrota. Shoto, Midoriya, diría llamando la atención de todos, te derrotaré. Izuku, eso sí que fue raro, bueno, que tengas un buen combate. Izumi, diría yéndose a comprar comida hasta que le toque a él. Izumi, no me llamo enana, creo que confía en que puedo ganar. Sukuna, vamos Katsuki, debo prepararme para el mejor combate que tendré hoy, diría yéndose. Katsuki, no soy tu sirviente, además tengo mi combate ahora, diría yéndose a la plataforma para pelear en contra de Shouka. Narrador. Los combates de Shouka vs Katsuki y Izumi vs Shoto pasaron y en el combate de Izumi esta logró ayudar a que Shoto dejara atrás su actitud agresiva, mientras que en el de Katsuki este ganó con algo de dificultad. Present.Miki, ahora llegó la batalla que todos esperaban, el combate entre Ryomen Sukuna, el estudiante que no se esforzó nada en su anterior combate, contra el estudiante que no ha perdido ninguna prueba hasta ahora, Izuku Midoriya. Tras anunciar el combate todo el mundo empezó a gritar emocionados por ver de nuevo a esos dos pelear después de su mini pelea en la primera prueba. Izuku, veo que todos esperaban nuestro combate. Sukuna, ¿qué más puedes esperar? Somos los únicos que merecen la pena ahora, no me decepciones después de expandir tu dominio.
Izuku, créeme cuando te digo que voy por la victoria, diría poniéndose en pose de combate. Sukuna, lo mismo digo, diría imitando la acción. En las gradas. Inko, quien ganara. Megumi, Sukuna tiene más experiencia y según las palabras de este mismo, ese imbécil todavía no sabe cómo usar su poder bien, pensaría mientras miraba la batalla. Uraraka, ¿quién crees que gane?, le diría a su amiga Tsuyu. Tsuyu, yo digo que gana Midoriya. Uraraka, yo también. Tokoyami, yo también creo que Midoriya ganará. Momo, la verdad es bastante difícil, pero pienso que Sukuna tiene la ventaja. Katsuki, Sukuna ganará. Izumi, aunque cueste creerlo, Izuku no puede en contra de Sukuna. Todo lo que intente hacer Sukuna ya sabe usarlo a la perfección. Nezu, y bien, ¿quién ganará? Admit, yo creo que ganará Izuku. Endeavor, como siempre, apoyando a tu hijo. Admit, tú haces lo mismo, además ninguno de los tuyos. Paso a la siguiente ronda. Endeavor, eso no importa, ahora yo voy con Sukuna. Aizawa, aparecen críos. En la plataforma. Narrador. Izuku empezaría el combate con un azul directo a la cara de Sukuna, pero este con la amplificación de dominio saldría sin muchos daños directo a por Izuku, y para sorpresa de algunos pudo tocar a Izuku, el cual usaría rojo para alejar a Sukuna lo máximo posible mientras se recomponía. Izuku, no puedo dejarme golpear por él, no creo poder soportar demasiados golpes y tampoco puedo usar la técnica inversa como si nada o mi cerebro sufrirá muchos daños. Sukuna, solo tengo que forzarle a usar mucho su poder y entonces no podrá continuar. Narrador. Sukuna iría de golpear a Izuku y no dejarle demasiado tiempo para pensar y recomponerse, y Izuku trataría de alejar a Sukuna, pero viendo que eso no le servía de mucho empezó a cambiar su estrategia, y cuando Sukuna se descuidó, Izuku conectaría un golpe con azul directo en su cara, dañando severamente a Sukuna, el cual se vio forzado a usar su técnica inversa. Sukuna, me descuide y por eso gaste mucha energía haciendo el tonto. Izuku, hice que gastara suficiente energía, solo debo seguir así, pero sus pensamientos se verían interrumpidos por Sukuna. Sukuna, bien mocoso, espero que estés preparado, diría levantando sus manos y juntándolas. Izuku, maldición, pensaría mientras levantaba una de sus manos y cruzaba sus dedos. Ambos expansión de dominio. En las gradas. Mina volvió a usarlo. Katsuki, increíble, lo expandieron a la vez. Shouka, ¿qué pasa ahora que lo expandieron a la vez?, preguntaría a Katsuki. Katsuki, al expandir dos dominios se producirá una lucha entre ambos y ganará el dominio del que logre provocar el suficiente daño para que el otro no pueda mantenerlo. Izumi, entonces ganará el dominio del que logre dañar al otro. Katsuki, eso mismo. En la expansión. Izuku, pensé que tu dominio era abierto. Sukuna, y estás en lo correcto, pero ahora mismo me interesa ver hasta dónde llegas, por lo que te daré algo de ventaja no destruyendo tu dominio desde afuera. Izuku, te confías mucho, diría juntando azul en sus puños yendo a golpear a Sukuna, el cual solo esquivaría el ataque y unos cortes aparecieron en la mano de Izuku. Mi infinito no lo freno. Sukuna, aunque mi dominio no reine sobre el tuyo, mi golpe seguro sigue aquí, al no tener otro golpe seguro que lo anule, por lo que tu infinito es inútil aquí, diría mandando más cortes a Izuku. Izuku, entonces debo desactivarlo, lo que menos necesito es gastar energía en algo que no me sirve ahora. Sukuna, está ahorrando energía, su cerebro debe de estar al límite. Narrador. La batalla continuaría por un tiempo en el que Sukuna tendría ventaja por su golpe seguro hasta que Izuku, tras recibir mucho daño, su dominio colapsaría dejándolo en una peor situación y sin su Kirk. Izuku, esto es malo, sin mis técnicas no tengo nada que hacer. Sukuna, es mi oportunidad, iría lanzándose por Izuku, pero este lo esquivaría y le daría un golpe que acabó en destello negro. Izuku, te confiaste otra vez, diría con una sonrisa. En las gradas. Katsuki, ¿en qué demonios está pensando Sukuna? Izumi está empezando a atacar sin pensar. Megumi, ese tonto piensa que ya ganó. En la plataforma. Izuku, aquí voy, diría lanzándose por Sukuna. Narrador. La pelea se convirtió en un mano a mano donde Izuku tenía ventaja y tras unos intercambios el dominio de Sukuna colapsó y simultáneamente Izuku sintió como sus técnicas estaban listas para ser usadas, así lanzando un rojo en la cara de Sukuna mandándolo a volar, pero este último se destrozaría el cerebro y lo volvería a reconstruir, así recuperando sus técnicas antes de tiempo, así yendo por Izuku intercambiando más golpes y logrando mandar fuera a Izuku, pero este último pensando rápido atraería a Sukuna con azul y tocando el suelo al mismo tiempo. Ambos luchadores salieron de la plataforma, es un empate por lo que ambos son descalificados.
Izuku y Sukuna ¿qué? En las gradas. Katsuki, esos dos acaban de autoeliminarse. Izumi, al parecer Izuku no quería perder solo. Inko, esos dos nunca cambiarán. Megumi, ha sido realmente decepcionante este final, me esperaba la victoria de al menos uno de ellos. Narrador. Tras este combate el festival continuó, pero al final Katsuki ganaría pues no tenía rival desde un inicio y los únicos que le podían ganar se descalificaron entre ellos. Así terminó el festival deportivo, no sin antes Izuku y Shouka dar una vuelta por el lugar divirtiéndose y comiendo algo para después despedirse e irse cada quien a su casa. Capítulo 14. En la casa del héroe número 1. Inko, Izuku, ven aquí. Izuku, ¿qué pasa? Diría bajando por las escaleras. Inko, necesito que cuides a Megumi por mí durante esta semana. Izuku, ¿te vas de vacaciones? Preguntaría el chico. Inko, así es, Toshi me consiguió un billete para irme a un lugar de lujo por una semana, así que cuida de Megumi mientras no estoy. Adiós, diría saliendo por la puerta. Izuku, qué suerte tienen algunos. Megumi, entonces voy a pasar la peor semana de mi vida. Izuku, tampoco me gusta Mokoso, pero te tendré que llevar a clase conmigo. Megumi, ¿puedes hacer eso? Preguntaría el niño. Izuku, por supuesto. Sukuna, ¿vas a intimidar al director hasta que te deje traerlo? Diría desde el piso superior. Izuku, cállate, le gritaría. Megumi, menuda semana me espera. En la OA. Megumi, ¿estás seguro de esto? Izuku, yo mando aquí, no te preocupes, esa rata te va a dejar quedarte solo, espera aquí, diría mientras entraba a la sala del director. Narrador. Después de un rato de espera y escuchar sonidos de cosas rompiéndose, Megumi vio como Izuku salía de la sala con una sonrisa de victoria y comenzaría a guiarle hasta la clase 1A. Clase 1A. Uraraka, que si yo vi en las noticias que el hermano de Lida sufrió heridas tras su pelea en contra de Stein. Tsuyu, tienes razón, yo también vi eso en las noticias. Mina, tal vez por eso se retiró del festival. Momo es lo más seguro. Sukuna, ¿cómo crees que reaccione la gente? Le diría a Katsuki y Izumi. Izumi, yo creo que pensarán que es su hijo o algo así. Katsuki, opino lo mismo, lo más seguro es que todos se le echen encima. En ese momento Izuku entraría llamando la atención de todos, pero se sorprendieron al ver un pequeño niño con él. Izuku, hola a todos, diría con una sonrisa. Mina Midoriya, ¿quién es él? Toro, a lo mejor es su hijo, diría en un susurro mirando a Mina. Shouka, hola Izu, ¿quién es él? Izuku, este es Megumi, venga, preséntate, mocoso. Megumi, soy Megumi Fushiguro y para que quede claro no soy hijo de este tonto, diría sacando una gota de sudor a todos. Sukuna, jajaja, muy buena esa, mocoso. Megumi, lo mismo va para ti. Sukuna, ¿qué dijiste? Diría a punto de ir por él, pero Izumi lo sostuvo para que no lo mate. Izumi, cálmate, es solo un niño. Sukuna tiene más años mentales que tú, Izuku, juntos él sabe lo que dice, ahora suéltame. Katsuki, vamos, no te molestes si no le darás la razón. Sukuna, tienes razón, diría sentándose de mala gana. Megumi, sí que lo tienen controlado. Izuku, bueno, él se quedará con nosotros esta semana. Shouka, ¿por qué no lo puede cuidar tu madre? Izuku, ella fue a un viaje por lo que yo lo cuido por una semana. Megumi, como dije cuando nos conocimos, eres el peor padre que alguien podría tener. Izuku, qué bien que te acuerdes de cómo te salve el culo, ahora siéntate, diría levantando a Megumi y sentándolo en una silla al lado de su mesa. Aizawa, bien, callaos de una vez, tengo algo que decir, diría entrando por la puerta. ¿Quién es el mocoso? Diría mirando a Megumi. Megumi, porque todos me dicen mocoso, tengo nombre. Izuku, este es un mocoso que tengo que cuidar por una semana. El director ya accedió a que esté aquí, por lo que continúa como si él no estuviera. Aizawa, está bien, bueno, como iba diciendo antes del festival os expliqué por qué los héroes miraban a los alumnos hacer estas actividades y aquí están los resultados, diría prendiendo la pantalla y mostrando a todos en la clase con un número al lado. Ese número indica la cantidad de héroes que están dispuestos a enseñaros en sus agencias. Ahora escoged una y decidme a dónde queréis ir. Tenéis esta clase. Uraraka Midoriya es el que más tiene. Cero, ¿qué diferencia? Diría viendo como del primer puesto al segundo eran más de 1000 recomendaciones. Sukuna, porque prefirieron al mocoso antes que a mí. Megumi, en el combate te confiaste y por eso quedó en empate el encuentro, tal vez piensen que eres un crío con el ego por las nubes. Sukuna, nadie te preguntó, mocoso. Megumi, nadie pidió tu respuesta, viejo. Izumi, ya vale, dejad de pelear ahora mismo. Megumi, como sea. Sukuna, tch. Shouka, no se llevan muy bien que digamos. Izuku, Sukuna le tiene rencor desde que Megumi se comió sus cereales edición especial.
Shouka edición especial preguntaría confusa. Izuku edición Hello Kitty sin duda se enfadó demasiado. Shouka Sukuna come eso. Izuku siempre que puede. Sukuna deja de decirle toda mi vida privada a Mokoso diría lanzando un corte a Izuku el cual fue frenado por el infinito. Izuku está bien. Narrador. Al final de la clase Izuku y Sukuna decidieron ir con Endeavor solo porque era el más fuerte de todos los que recomendaban alumnos y al final fueron con Shouka a su agencia. Shouka no hagáis algo estúpido el viejo en el trabajo es un héroe no mi padre. Izuku si ya nos lo has dicho durante todo el camino aquí creo que lo hemos pillado. Shouka pues vamos diría entrando siendo seguida por Izuku y Sukuna. Burning hola Shouka lista para entrenar como en los viejos tiempos. Shouka y Burning. Burning y estos dos chicos quienes son diría mirando a Sukuna y Izuku. Shouka este es Sukuna diría apuntándole y él es Izuku mi novio. Izuku, se quedó de piedra, pensaría mirando cómo Burning parecía haberse quedado congelada viéndole. Burning no es tiempo para eso diría moviendo su cabeza de un lado para el otro ahora id a la oficina de Endeavor los dirá qué vais a hacer. Shouka entendido adiós Burning. Burning, a Endeavor le va a dar algo cuando lo sepa. En la oficina de Endeavor. Shouka hola papá vinimos por las pasantías. Endeavor ya veo pasa diría sin levantar la vista de los papeles pero cuando lo hizo vio a Sukuna y Izuku ¿qué hacéis aquí? Izuku tú nos recomendaste viejo diría para sacarle una gota de sudor a Endeavor. Endeavor tienes razón pero sobre todo ¿quién es el niño diría viendo como en la mochila que Izuku cargaba estaba la cabeza de Megumi? Izuku este es Megumi tengo que cuidarlo por una semana por lo que se quedará aquí mientras estamos de guardia por ahí. Endeavor está bien ya llamaré a alguien para que le cuide por ahora vamos al campo de entrenamiento necesito saber con qué estoy trabajando diría levantándose y saliendo de la sala. En la sala de entrenamiento. Endeavor bien ahora vais a pelear en un todos contra mí diría sorprendiendo a todos. Izuku un todos contra él diría mientras miraba a Endeavor pero un perro se generó a su lado tú no peleas mocoso. Megumi no es para pelear es para estar protegido diría mientras sus dos perros se acercaban a él. Endeavor pero qué. Shouka él ya tiene su Kirk preguntaría mientras miraba a los perros. Izuku así es su Kirk son las 10 artes de las sombras y hasta ahí voy a contar. Shouka eres malo diría haciendo un puchero. Izuku luego te cuento ahora tenemos a alguien que derrotar. Endeavor cuando queráis mocosos. Narrador. El combate iniciaría en un Shouka vs Endeavor en el que Endeavor la derrotó sin dificultad pero antes de que pudiera asegurarse de dejarla noqueada Izuku aparecería delante de él golpeándole en la cara mientras Sukuna le lanzó un corte el cual rozó su mejilla. Endeavor, me hicieron sangrar sin duda son los mejores de este año. Izuku esto aún no termina Endeavor diría poniéndose en pose de combate. Sukuna no te olvides de mi mocoso diría imitando la acción. Endeavor está bien vosotros ganáis diría temblando ya que al ver cómo se ponían en pose de combate una sensación le dijo que no debía seguir luchando si quería seguir siendo un héroe y una persona sana. Izuku, se acaba de cagar. Sukuna, este es el héroe número 2. Shouka, mi padre se rindió, pensaría algo asombrada de lo que veía. Endeavor ve bueno vamos a mi oficina y hablamos de lo del niño y lo que haremos mientras estáis aquí diría mientras seguía temblando y salía de la sala de entrenamiento. Izuku jajaja solo fue un poco de nuestra fuerza y ya se fue. Sukuna tienes razón. Megumi, esos dos son tal vez el mejor equipo de la historia. Narrador. Tras esto hablaron sobre lo que harían y acordaron ir por Stein al final de la semana para capturarlo y que Endeavor ganara algo de fama. Capítulo 15. En la agencia de Endeavor. Endeavor bueno tal y como os dije hace una semana hoy iremos a Osu para tratar de acabar con Stein. Izuku al fin algo divertido. Shouka y cuando nos vamos preguntaría mirando a su padre. Endeavor ahora mismo. Sukuna espera que. En las calles de Osu por la noche. Sukuna ¿dónde se supone que está Stein? Izuku no lo se creía que se abalanzaba sin pensar detrás de los héroes cuando los veía. Shouka no todo el mundo ataca sin pensar estamos hablando del héroe número 2 cómo se va a lanzar en su contra sin un plan. Izuku creo que tienes razón pero si espera a que le ataquemos le irá peor. Sukuna un 4 vs 1 no es lo mejor para él además si acaba con Endeavor todavía le queda el mocoso que encima es intocable sin un arma que lo anule. Shouka tienes razón no hay nada de qué preocuparse entonces. Endeavor no os confiéis eso siempre lleva a la derrota. Izuku tal vez a ti sí.
En otra parte de Osu. Kurohiri entonces suelto ya a los Nomu joven maestro. Shigaraki si ya puedes soltarlos pero también suelta a esos después de todo es mocoso junto con el bastardo del rey están aquí. Kurohiri como órdenes Shigaraki diría creando un portal del cual salieron un montón de Nomus. Shigaraki ahora Nomu Sid y destruir todo ante la orden los Nomu fueron directos a la ciudad empezando a destruirla y causar estragos. Con Izuku y los demás. Izuku lo que faltaba diría golpeando a un Nomu más de estos imbéciles que no aprende el manoplas que no son suficientes para derrotarnos. Sukuna creo que nuestro reto viene de camino diría mirando a dos figuras que iban específicamente por el Izuku. Jogo vais a caer humanos diría lanzando un ataque de lava a Sukuna el cual solo lo esquivo. Sukuna, veo que también tienen maldiciones del pasado, pensaría mandando un corte a toda velocidad. Izuku, ahora me toca enfrentarme con un tipo de pez o lo que sea. Dagon expansión de dominio justo cuando Izuku trató de reaccionar y expandir el suyo su oponente finalizó su frase horizonte del escanda cautivador con eso dicho el dominio de Dagon se completó y antes de que Izuku expandiera el suyo propio Dagon atacó con ferocidad para impedírselo. Izuku, genial me quedé dentro de este dominio, pensaría mientras se levantaba, lo mejor es que no expanda mi dominio aún está incompleto y no creo poder ganar una batalla de dominios aún. Dagon, solo se lanzaría al combate atacando rápidamente a Izuku tratando de impedir que use sus técnicas. Izuku técnica inversa diría tras teletransportarse a su espalda rojo al disparar rojo Dagon salió disparado a toda velocidad en contra de las palmeras del lugar a pesar de estar en su dominio tengo la delantera. Fuera del dominio. Shouka ¿dónde están Izuku y Sukuna diría mientras peleaba en contra de un Nomu? Endeavor concéntrate Shouka necesitamos ganar esto diría lanzando una ráfaga de fuego a un Nomu desintegrándolo no paran de venir. Gran Torino, aparecería golpeando a un Nomu que estaba detrás de Endeavor no te confíes aunque seas el número 2 estas cosas son realmente fuertes. Endeavor Gran Torino ¿qué haces aquí? Gran Torino vine con mis paseantes pero se alejaron debido a este ataque y ahora tengo que buscarlos. Endeavor entonces estamos igual a mí me faltan dos pero justo en ese momento Jogo cayó cerca de Endeavor y Gran Torino. Gran Torino no es momento para hablar diría lanzándose por Jogo. Endeavor, ese Nomu parece distinto al resto. Flashback. Izuku todo Nomu es idéntico al anterior excepto por unos en concreto los cuales es mejor que nos los dejes a nosotros diría apuntando a Sukuna y a él. Endeavor está bien confío en ti chico. Fin de flashback. Endeavor Gran Torino vuelve. Gran Torino ¿qué dices? Tenemos que acabar con él. Endeavor déjalo alguien ya se está encargando de él tú solo céntrate en los morados. Gran Torino supongo que sabes que son estas cosas por lo que confiaré en ti número 2, diría yendo por otros Nomu de la zona. Sukuna ¿qué pasa? Diría recogiendo a Jogo vamos esfuérzate. Jogo, sé que había diferencia en nuestros poderes pero nunca pensé que tanto, pensaría mientras generaba un ataque de fuego que explotó la zona saliendo disparado al cielo donde empezó a formar su ataque muere diría para lanzar su ataque que era lento pero poderoso a la vez. Sukuna jejeje. Narrador. La explosión que provocó ese meteorito mató a algunas personas que estaban cerca del lugar y también destruyó una parte de Osu. Jogo el gran Sukuna habría salido ileso de ese ataque. Sukuna eso sería si me hubieras dado diría sentando no muy lejos del Nomu a que esperas para expandir tu dominio diría levantándose. Jogo no soy tan tonto como para pensar que puedo ganar en una batalla de dominios contigo. Sukuna tal y como te recuerdo un completo perdedor. Jogo TCH. Sukuna pero te daré ventaja usando tu elemento diría empezando a formar un fuego pequeño en su mano prepárate diría empezando a formar su ataque fuga al igual que Jogo formando una bola concentrada de lava pero al final Sukuna ganó y Jogo terminó siendo desintegrado otro menos cuántos les quedarán a estos tontos. En el dominio de Dagon. Izuku, tengo que salir del dominio si quiero ganar, pensaría poniéndose de pie bastante herido, ya no me queda demasiada energía por lo que solo me queda expandir mi dominio y destruir su dominio en ese lapso de tiempo. Dagon, este se lanzaría por Izuku con algunas heridas graves aunque el más herido sería Izuku después de todo estaba en su dominio.
Izuku expansión de dominio vicio infinito, pero no pasaría nada, perdón, ahora sí diría cruzando los dedos expansión de dominio vacío infinito. Tras esto el dominio de Izuku se desplegó por todo el dominio de dragón, superándolo y ganando la batalla de dominios. Al parecer ya no tenía energía para mantener su dominio activo, debo acabar ahora con él antes de que mi dominio se destruya. Izuku con su objetivo claro empezó a formar un vacío púrpura sabiendo que no le quedaba demasiado tiempo antes de que su dominio colapsara. Dragón, intentaría golpear a Izuku, pero al ya no estar en su dominio el golpe sería detenido por el infinito, quedando a merced del ataque de Izuku. Izuku hasta nunca diría, levantando su mano vacío púrpura con un chasquido de dedos. Dragón fue desintegrado y el dominio de Izuku colapsó debido al poderoso ataque. Narrador. Tras el colapso del dominio Izuku cayó inconsciente al suelo y todo lo que sucedió en Osu sería como en la historia original. Hospital. Izuku, ¿dónde estoy?, diría después de despertar. Shoukaizu, diría abalanzándose encima de Izuku en un abrazo. Sukuna, al fin despiertas, mocoso, veo que te dieron una paliza. Izuku, él tenía un dominio poderoso. Sukuna debería enseñarte cómo lidiar mejor con los dominios y a ser posible cómo usar técnicas que anulan el golpe seguro. Izuku, existen técnicas así. Sukuna, por supuesto, pero siempre es mejor expandir tu propio dominio. Izuku, ya veo, pero ¿dónde estamos? Sukuna, en un hospital, idiota, terminaste aquí después de tu combate. Izuku, ya veo cuándo me podré ir. Sukuna, ya te puedes ir, o mejor dicho, ya te tienes que ir, diría sacando una gota de sudor a Izuku. Izuku, está bien. Narrador. Después de esto todos se fueron a sus casas, no sin antes recoger a Megumi de la agencia e irse a casa. Izuku, viste, ya llegamos. Megumi, tardamos mucho por tu culpa. Izuku, no siempre te enfrentas a un tipo con un dominio. Megumi, tienes un ataque que podría destruirlo sin problemas desde dentro. Izuku, no me dejaban usarlo. Megumi, no es excusa. Sukuna, el niño se cree demasiado. Izuku, algún día le bajaré de su nube, pero bueno, ahora mismo solo quiero dormir. Sukuna, ya somos dos, mocoso. Narrador. Así terminaron las pasantías y el incidente en Osu, el cual no se olvidará por un tiempo por el gran número de muertos por culpa de los Nomu. Y hasta aquí la segunda parte de esta historia. Si queréis saber cómo continúa, suscribíos y activad la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo.